Bienvenidos a esta nueva edición de ADN Sur TV para continuar nuestro diálogo con el contador César Herrera en torno a lo que implica el costo de la canasta básica en Comodoro Rivadavia, según la última medición realizada desde la cátedra que dirige César, desde la Facultad de Ciencias Económicas, en conjunto con la Asociación de Trabajadores de la Educación, ATECH. Gracias, César, bienvenido. Buenas tardes a todos. Y la ATECH ha realizado por segundo año consecutivo el análisis en 7 supermercados en nuestra ciudad de Radatili y la toma de datos. Y después entre la materia y el observatorio de la Facultad de Ciencias Económicas hacemos el análisis y la publicación. Estos datos no los considero como pertinentes en el campo de decir ese es el límite de la pobreza, porque nosotros tenemos bastante fallas en cuanto a la medición, no somos el INDEC. Tratamos de parecernos, pero seguimos esa metodología y lo que nos da es que una persona en Comodoro Rivadavia, un adulto equivalente, persona entre 35 y 55 años, necesita 4.200 pesos para comer solamente. Ese monto es mensual. Alimentación, nada más, monto mensual. Bien. Y después los alumnos han elegido, desde 2011 hasta el presente, venimos haciendo la medición, han elegido 2 adultos mayores y 2 niños, que eso es 3,17. O sea que un núcleo familiar de 4 personas, 2 mayores y 2 niños, necesita un poco más de 12.200 pesos para lograr comer solamente en nuestra ciudad. Después, el INDEC define que un 34% del ingreso en Patagonia y en Chubut va a los alimentos, entonces una regla de 3 simple nos dice que 39.725 es la canasta familiar para esa familia tipo en Comodoro Rivadavia y Radatili. Una familia de un matrimonio compuesto por el matrimonio, 2 hijos, y necesita una canasta básica de 40.000 pesos para cubrir las necesidades de alimentación y todo lo demás, alimento, transporte, vivienda, servicios, salud, esparcimiento, educación. Es una evolución bastante notoria porque, si no recuerdo mal, hasta hace 2 años estaba en el orden de los 30.000, 32.000 pesos. 32.000 pesos, exactamente, así es. Y lo que se ha empinado es en función de que lo que uno ve que es la inflación que sucedió en estos 2 años que va el gobierno actual. Tuvimos un año de un poquito menos de 45 y otro año de 25, y eso se traslada al precio de los alimentos y por ende a la canasta total. Nosotros medimos el 2011 con distintas metodologías en el medio, pero nos da un parámetro, que la canasta del 2011 hasta el presente aumentó 7 veces, o sea, un 600%. Desde 2011 hasta la actualidad. Y si lo cruzamos con el salario promedio de la provincia del Chubut, el salario aumentó un 416%, o sea que aumentó 5,16 veces. O sea, y eso nos da, como dicen, los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Ahí tenemos, digamos, 7-5 en términos futbolísticos le ha ganado la canasta al salario, pero ¿eso qué implica? Que en el año 2011 el salario promedio del sector privado en la provincia del Chubut, la canasta representaba un 56% de ese salario y ahora representa un poquito más del 90%. Más del 90% la canasta. La comparación que nosotros hacemos de la canasta con el salario promedio en la provincia del Chubut. Es decir que en definitiva se ha reducido drásticamente el poder adquisitivo del salario. De ese salario, y solamente algunas ramas de la actividad económica que son las más dinámicas, llamarle petroleros, llamarle las personas que trabajan en el sector de luz y energía eléctrica, agua y cloacas, llamarle bancarios y algo de la transformación, algo del parque industrial de Comodoro Rivadavia, están con sueldos promedios superiores a eso, el resto estamos con sueldos inferiores y eso agrava el problema en el sentido de qué hace uno cuando no puede, digamos, cubrir la canasta total, deja de consumir los bienes suntuarios que no son de primera necesidad, se centra, digamos, en pagar los servicios, en comer, en vestirse y algún gustito más, con lo cual también genera, digamos, que la economía local pierda dinamismo. Ahora, la perspectiva, parados hoy en este punto, donde el salario pierde 7-5 frente a la evolución de los costos desde 2011 hasta acá, pero si proyectamos los próximos meses, el panorama parece que incluso podría acelerarse, considerando la evolución de la inflación, considerando cómo vienen impactando los combustibles y la perspectiva de recortes en los ingresos en los sectores asalariados,
como el caso que hablábamos antes de las asignaciones familiares, por ejemplo. Sí, la perspectiva no es buena, no es halagüeña en ese caso. Lo único que juega favorablemente todavía es que si nosotros analizamos tanto en Patagonia como el país, si uno mira para atrás con los indicadores de precios, esos están en el orden del 30%. Sin embargo, el costo de la construcción o el costo del mayorista están en el orden del 45%, o sea, la dolarización que desde diciembre hasta el presente, de diciembre de 2017 hasta ahora, ha significado que el tipo de cambio subiera cerca de un 50%, está todavía encapsulada en los precios mayoristas y la recesión hace que no se trasladen a los minoristas. Pero en algún momento, si se llega a recuperar el poder adquisitivo del salario, se van a trasladar. El caso que estamos analizando es menores asignaciones, incrementos de precios, cuestiones salariales que no van más allá. Ayer se produjo por decisión del gobierno la actualización del salario mínimo vital y móvil en torno al 13%, ni siquiera la pauta inflacionaria, y las convenios colectivos de trabajo que mejoras salariales han logrado están en el orden del 25%, todos perdiendo contra una proyección de inflación que supera el 32% para el año 2018. ¿Y la recesión en ese contexto es un objetivo buscado para evitar un mayor impacto entonces de precios, por ejemplo, el traslado a los precios mayoristas de la dolarización de la economía? Yo creo que hay un objetivo que es la economía venía constante y subiendo hasta en noviembre del año 2017, que tenía que ver con el ciclo electoral, y después se empezó a caer y que lo que sucedió entre mediados de abril y mayo de este año, que fue la corrida cambiaria, ha cambiado el eje de las cuestiones del gobierno y todo está centrado en contener la corrida cambiaria para que no haya más turbulencias. Pero eso trae, digamos, efectos en el área real, tasas de interés superiores al 50% que hacen que las pymes se desfinancien, imposibilidad, el auxilio del fondo viene con condicionamientos en que no hay que gastar mucho y esto hace que los recortes sean en lugares donde antes eran impensados, caso de las asignaciones familiares, y así estas turbulencias que no se dan en el campo cambiario y monetario se trasladan al campo real con el consiguiente menor calidad de vida de las personas y de las familias. ¿Qué es lo único que puede salvarnos así como medida de emergencia? Precios internacionales altos del petróleo, por ejemplo, para nuestra región. Y eso está haciendo eclosión muy favorablemente. Yo creo que el precio internacional del petróleo más el incremento de las exportaciones del crudo acá en la cuenca del Golfo San Jorge le han permitido a la provincia estabilizar un poco las cuentas públicas y tener un sendero de que también gastando menos y apoyados en la coparticipación federal de impuestos, poder pagar, dejar de pagar desdoblado a partir del mes de septiembre, que ya es un anuncio concreto que tiene que ver con esas mejoras en las cuentas públicas. Gracias, César. Muy amables. Hemos conversado con el contador y docente universitario César Herrera. Hasta la próxima. Muchas gracias.